Hola, ¿cómo están? Esto es Camino di Ágape, un blog dedicado a la conversión y el retorno al catolicismo. Hoy vengo con un texto que toca algunos aspectos difíciles de digerir, pero que marcaron mi camino. Hoy les voy a leer un texto llamado El escándalo del cambio. Hay un tipo de violencia blanda, casi invisible, que consiste en mirar a alguien y no permitirle ser otro. Una violencia que susurra: te prefiero como te recuerdo, no en lo que te has convertido. Algunas transformaciones las tolera el mundo con una sonrisa diplomática. Cambiar de carrera, de país, de pareja, de pronombres, incluso cambiar de rostro, si hay bisturí y likes de por medio. El cambio se celebra siempre y cuando se dirija hacia lo que la época aplaude. Pero hay otros cambios que incomodan, cambios que no encajan en la narrativa del zeitgeist, cambios que no venden, que no se prestan para branding personal ni para reels de superación. Esos cambios, los que brotan del alma herida que grita por sentido, son escándalo. Y si hay algo que aprendí es que pocas cosas generan tanta sospecha como volver a Dios. Fui criada en un colegio católico, donde la fe es algo bonito para decir en ceremonias, pero era ajena al día a día. Pasé años allí aprendiendo a destacar, a competir, a hablar varios idiomas, a prepararme para el mundo, pero no para el cielo. Recuerdo que me gustaban los sacramentos, sobre todo la confesión, porque me daba una sensación de volver a empezar, pero nadie me enseñó que eso no era una emoción, sino una puerta. Ya adolescente rompí con esa fe blanda, no por odio, sino por cansancio. El cristianismo me pareció una religión extranjera, un vestigio de Oriente Medio importado a una tierra tropical que baila y sufre por igual y no tiene tiempo para rezos antiguos. Políticamente me volví de izquierda y desde allí rechacé todo lo que oliera a jerarquía, autoridad moral, a familia tradicional. Abrazar lo contrario se sentía rebelde, libre, vivo. Me refugié en los ideales y en los cuerpos, en la literatura, en el arte, en la ironía y en el humor negro. Amé el pensamiento crítico, el cine que incomoda, la palabra que subvierte. Pero esa libertad que parecía tan luminosa empezó a doler, porque no estaba anclada en nada. Pronto la coherencia se volvió imposible. Afirmaba que no había verdad absoluta, pero me indignaba si alguien pensaba diferente. Gritaba por justicia social, pero vivía en función del placer oligarca. Me decía libre, pero era esclava de mis impulsos y de las emociones ajenas. Cuando todo esto se vino abajo lo llamé madurar, pero en el fondo era desesperación. Nihilismo, el que llegó disfrazado de lucidez. Hedonismo, el que llegó disfrazado de autenticidad. Y promiscuidad, disfrazada de arte. Y no digo esto con desprecio, lo digo con dolor, con compasión por lo que fui, porque busqué algo digno, busqué verdad, bondad, belleza, pertenencia en lugares que no podían darlo, hasta que algo cambió, y no fue por una teoría, fue por el Santo Rosario. Una noche lo recé, no sé por qué, tal vez por nostalgia, tal vez por cansancio, y con los meses fue como si una madre dulce me tomara de la mano y me dijera: volvamos a casa. Después de eso todo se reconfiguró, no fue un giro brusco, fue una purificación lenta. Dejé mi afán de autorreferencialidad y empecé a buscar a Dios. Durante un año largo me consagré a San José, luego a la Santísima Virgen María, redescubrí la belleza de la liturgia, de la moral objetiva, de la cruz. Me reconcilié con mi infancia, pero esta vez con profundidad. Abracé el catolicismo no como una estética o un refugio emocional, sino como verdad. Y cuando uno abraza la verdad se ve obligado a rechazar la mentira. Así fue como me alejé de lo que había defendido por años. Hoy defiendo la vida desde la concepción. Rechazo la ideología de género, no por odio, sino por amor al orden natural que Dios inscribió en nuestra carne. Creo que el hombre es cabeza del hogar, no por tiranía, sino por vocación de servicio. Creo que la mujer tiene en su maternidad biológica o espiritual una fuerza transformadora que el feminismo moderno ha intentado ridiculizar. Y creo que los hijos tienen derecho a crecer en un hogar donde el amor no sea una excusa, sino una escuela de virtud. Estas creencias que hace años me habrían parecido represivas son hoy mi libertad, porque la verdad no oprime, ordena, pero este cambio para muchos es imperdonable. El mundo perdona al pecador, pero no al convertido. Perdona al que se droga, al que aborta, al que se mutila, al que odia, pero no al que se arrodilla. No molesta tanto el libertino, sino el que se volvió casto. No molesta tanto el que ofende a Dios,
sino el que le pide perdón. No escandaliza el que vive en el error, sino el que dice que el error existe. Y esa es la nueva herejía, volver a casa. A veces ni mi madre cree en este cambio, me escucha hablar de María, de castidad y de otros temas que ella bien conoce. Me mira con distancia y escepticismo. Me dice que no entre en fanatismos porque eso enferma, quizás porque el pecado en mí era tan habitual que ya no me reconoce. Pero no soy impostora, soy su hija y no me he ido, sigo siendo pecadora. Pero ya pido perdón por ello. Por primera vez estoy entera, por primera vez no actúo, soy. Y ser realmente hoy en día es el acto más radical y contracultural que existe. Porque en un mundo que vive de máscaras, las conversiones reales son terremotos. Y lo mío no es una pose, fue un giro de guión, fue volver al principio. Esto fue Camino de Ágape, gracias por acompañarme.